tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Vamos a disponer nuestros corazones para este mensaje que estoy seguro proviene de Dios para cada uno de nosotros. El título de este mensaje es El llamado de Dios. El llamado de Dios. Hoy quiero invitarles a que abordemos 4 importantes lecciones que podemos extraer del llamado de Dios a Moisés, uno de los personajes más significativos y prominentes de toda la Biblia. En lo personal considero que debemos acercarnos con cierta frecuencia a este pasaje para ser fortalecidos por la palabra del Señor y afirmar en nuestros corazones el llamado supremo que hemos recibido cada uno de nosotros de parte del Señor. Especialmente cuando sufrimos de confusión ministerial y no tenemos claridad del rumbo que debemos tomar o seguir en nuestro servicio a Dios y al prójimo. Es precisamente en medio de ese desánimo, desconcierto y desasosiego que requerimos especialmente volver al inicio. Necesitamos regresar a lo básico. Debemos atesorar aquel momento en el que con sencillez de corazón entendimos cada uno en lo particular que Dios nos estaba llamando a servirle. Hoy, al explorar el llamado de Dios a Moisés, tenemos la oportunidad de rememorar lo que el llamado de Dios que hemos recibido conlleva e implica para cada uno de nosotros. Amados hermanos, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Uno de los grandes logros que Dios permitió a través de la Reforma Protestante es que ya no hubiera una élite religiosa superior, sino que todos entendiéramos que somos sacerdotes, que todos entendiéramos que tenemos un llamado, que somos iguales, que la superioridad no es signo del cristianismo y que el servicio humilde sí lo es. Entonces, quiero llevarlos a esta historia para que ustedes puedan también ver la manera en la que Dios está obrando en sus vidas. El nombre de Moisés aparece 767 veces en el Antiguo Testamento y 79 veces en el Nuevo Testamento, es decir, un total de 846 veces en toda la Biblia. Es un personaje importante del que Dios quiere que aprendamos. Y no solamente que aprendamos de Moisés, sino de la manera en la que Dios trató con Moisés. La historia de Moisés la encontramos desde el capítulo 2 del libro del Éxodo, que relata su nacimiento, hasta el capítulo 34 del libro de Deuteronomio, que relata su muerte y sepultura. Pero más allá de una biografía mosaica o de una biografía de Moisés, en esta porción de la Torá o la ley vemos que Dios establece el pacto que convierte a Israel en su pueblo escogido, tal como lo había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de cuya simiente vendría el Mesías Jesucristo. La vida de Moisés puede dividirse a grandes rasgos en 3 ciclos de alrededor de 40 años cada uno. Moisés estuvo durante sus primeros 40 años entre la realeza de Egipto. Los siguientes 40 años de su vida
Estuvo en el desierto de Madián trabajando para su suegro Jetro y los últimos 40 años de su existencia fungió como el líder del pueblo hebreo. Eso involucra la salida de Egipto y el peregrinaje en el desierto hasta llegar al borde de la tierra prometida, a la cual él no pudo entrar durante su tiempo de vida en esta tierra. Cronológicamente, el llamado de Moisés sucede al final del segundo ciclo de 40 años, es decir, cuando él tenía alrededor de 80 años de edad y se encontraba apacentando ovejas en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Fue allí que Dios apareció a Moisés en una teofanía, en una llama de fuego en medio de una zarza o arbusto que ardía pero no se consumía. De la zarza ardiente aprendemos que Dios combina lo ordinario, un arbusto, con lo extraordinario, la manifestación visible y audible de su presencia para captar la atención de Moisés. Dios puede encontrarnos donde quiera que estemos, en medio de cualquier situación, para encomendarnos la tarea específica que Él ha determinado para cada uno de nosotros. Él cumplirá su propósito en y a través de nosotros. El escritor y crítico social inglés, uno de los cerebros más brillantes de Inglaterra, Os Guinness, quien es creyente, dice lo siguiente: para los seguidores de Cristo, el llamado neutraliza la posición fundamental de elección en la vida moderna. Yo los elegí a ustedes, dijo Jesús, ustedes no me eligieron a mí. No somos nuestros, hemos sido comprados con un precio. No tenemos derechos, solo responsabilidades. Seguir a Cristo no es nuestra iniciativa, sino meramente nuestra respuesta en obediencia. Nada funciona mejor para demoler las pretensiones de haber sido elegido que la convicción del llamado. Una vez que hemos sido llamados, literalmente, no tenemos otra opción. El mundo moderno va por la vida creyendo que tiene capacidad de elección. Para los cristianos la realidad es distinta. No fuimos nosotros los que elegimos a Cristo, sino que Él nos eligió a nosotros. El mundo postmoderno, más bien, anda pregonando en una mera subjetividad que cada quien es dueño de su propia vida. Y la realidad de los cristianos es que fuimos comprados por precio, el precio más alto. Por otro lado, entendemos que servirle a Cristo no es nuestra iniciativa, sino solamente nuestra respuesta. Debido a que Él nos eligió, nosotros solamente respondemos al llamado que Él nos hace, reconociendo que somos suyos, que no tenemos capacidad de elegir. ¿A qué me refiero con esto? A lo que le sucedió a Jonás. Jonás tenía un llamado específico, a ir a Nínive. Cuando pensó que podía evitar ir a Nínive y tomó un barco en la dirección opuesta, Dios tuvo compasión de él y volvió a encauzarlo para hacer su voluntad. Jonás no tenía opción, había sido elegido por Dios. Por otro lado, Os Guinness dice que el haber sido elegido y llamado por Dios debe demoler nuestras pretensiones. Ser llamados por Dios no conlleva ínfulas de grandeza de nuestra parte, tampoco jactancia ni arrogancia, sino simplemente rendición. Cuando vemos que desde los Salmos el salmista se presenta como el siervo de Dios, y cuando vemos que los apóstoles en el Nuevo Testamento y varios personajes del Nuevo Testamento se presentan como siervos de Dios, esta no es una categoría posicional, no es una estructura jerárquica, no es algo de lo que ellos estaban haciendo alarde, sino que simplemente se estaban rindiendo a una realidad. Dios es el Señor y yo soy su esclavo. Yo estoy para servirle a Él. Entonces, Os Guinness va en contra de la corriente de este mundo posmoderno, haciéndonos ver esto.
No teníamos nosotros capacidad de elección, fue Él quien nos eligió. No tenemos nosotros realmente un dominio sobre nuestras propias vidas. Él nos compró por precio, somos de Él, somos su propiedad, le pertenecemos. Por otro lado, servirle solamente nuestra respuesta, fue iniciativa de Él llamarnos. Y cuando decimos que somos elegidos por Dios, este debería ser el motivo de máxima humillación. Ante Él y ante nuestros hermanos. No hay prepotencia que quepa en saberse elegido por Dios. Asimismo, debemos reconocer que es gracias al llamado de Dios que somos reorientados y que descubrimos el motivo central de nuestras vidas y de nuestra existencia. Dios le advirtió a Moisés que no debía acercarse más a la zarza ardiente y que debía quitarse el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba parado era tierra santa. Y en efecto, esta es la primera vez que Dios revela su santidad explícitamente. Es la primera vez en que vemos en la Biblia que aparece el término Kodesh en hebreo, que se traduce como santo. Y Dios está también por revelar su nombre para siempre. Dios le hizo saber a Moisés que había escuchado el clamor del pueblo que estaba siendo oprimido por los egipcios y que por lo tanto él sería enviado al faraón para librar a los hijos de Israel, porque Dios les daría la tierra prometida, descrita como una tierra que fluye leche y miel. La primera lección que podemos extraer es la siguiente: el llamado de Dios afirma nuestra identidad en Él. El llamado de Dios afirma nuestra identidad en Él. Leamos Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Por favor, vean lo primero que articula. ¿Quién soy yo? Parece ser una crisis de identidad. Parece que no se siente lo suficiente para emprender algo así. ¿Quién soy yo para que vaya al Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis o adoraréis a Dios sobre este monte. Recordemos cómo fue que Moisés llegó a Madián. Él había fracasado intentando ayudar a un solo hebreo de la opresión de un solo egipcio. Ya había fracasado rotundamente intentando ayudar a un solo hebreo de la opresión de un solo egipcio. Moisés mató al egipcio, pero luego al percatarse del crimen que había cometido, huyó al desierto. Seguramente Moisés pensaba: si por haber intentado ayudar a un solo hebreo y haber matado a un solo egipcio, he pasado 40 años como un prófugo en este desierto cuidando ovejas, ¿cómo voy a liberar a todo el pueblo y a enfrentar al hombre más poderoso del mundo, Faraón? Para este momento Moisés ya había aprendido humildad. Él tuvo que estar por 40 años en su propio desierto personal antes de ser el líder de todo el pueblo durante otros 40 años en un desierto colectivo. ¿Ves cómo los desiertos personales son necesarios para poder después bendecir y ayudar a respaldar a otros? Pero aunque había aprendido humildad, al estar frente a la zarza ardiente, aún le faltaba aprender a tener fe plena en Dios. El llamado no solamente requiere de lo que ahora somos, sino también nos demanda el llegar a ser lo que aún no somos. Se lo repito, el llamado no solamente requiere de lo que ahora somos, sino también nos demanda el llegar a ser lo que aún no somos.
Esto es debido a la inmensidad de aquello a lo que Dios nos ha enviado. Dios no solamente vio al Moisés que estaba delante de la zarza en aquel momento, sino también vio al Moisés en potencia. Que él mismo, como Dios, transformaría, fortalecería, para que éste superara sus miedos y cumpliera valientemente con la misión encomendada. Cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo?, la respuesta de Dios no fue darle una terapia psicológica ni hacerle una sesión de coaching. La respuesta de Dios fue muy distinta a la que muchos daríamos hoy en día. La respuesta de Dios no implicó el afirmar lo que Moisés ya sabía de sí mismo, que había crecido entre la realeza de Egipto, que había recibido la mejor educación disponible en el mundo en ese momento de la historia, que a su corazón le indignaba la injusticia que los hebreos sufrían en la esclavitud. Dios no abordó ninguno de esos temas. Dios les respondió de una manera concisa, concreta y directa. Moisés, tú eres alguien con quien yo estaré. ¿Te das cuenta de que en verdad, en última instancia, es eso todo lo que realmente somos? Somos gente con la que Dios está. Más allá de nuestros títulos, posiciones o reconocimientos, lo que verdaderamente nos define es que Dios está con cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cualquiera hubiera dicho, Moisés, ¿no te das cuenta? Todos esos años entre la realeza y tenés la mejor educación. Mira, Moisés, vos te las podés. No, ¿verdad? Como diríamos en Buen Chapín, vos te las podés. No hubo nada de eso. Solo hubo una respuesta muy corta, pero poderosa. Moisés, esta es la respuesta de quién eres. Esta es tu verdadera identidad. Tú eres alguien con quien yo estoy. Tú eres alguien con quien yo estaré. La segunda lección que podemos extraer es que el llamado de Dios conlleva conocer al Señor con mayor profundidad. Veamos Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Vean cómo en este mismo versículo él manifiesta tanto conocimiento parcial de Dios como ignorancia acerca de Dios. Él está seguro de que está delante del Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero ignora cómo se llama. Y es a través del llamado de Dios que llegamos a profundizar en el conocimiento del Señor, que llegamos a conocer a Dios como nunca antes lo habíamos hecho. En el mundo antiguo, los nombres estaban ligados íntimamente con la esencia y la totalidad del ser de una persona. La pregunta de Moisés en aquel contexto es tan profunda como decir, necesito saber por completo quién eres, Dios, para poder también comunicarlo a los hijos de Israel. Los judíos habían estado por más de 400 años en la esclavitud en Egipto. No tenían aún las escrituras en su haber, solamente contaban con una tradición oral que pasaba de boca en boca, de generación en generación, que les relataba acerca del Dios de los patriarcas. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy
el que soy. Ehyeh Asher Ehyeh. 3 palabras hebreas que nos otorgan un horizonte ilimitado. Estas formas verbales en el hebreo nos dan una gama de traducciones para el nombre de Dios. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que seré, yo seré el que estaré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Con su nombre, Dios no solo declara su existencia eterna y absoluta, sino que además declara cuál es su relación con su pueblo. Dios afirma su presencia y su actuar a favor de los suyos. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que seré, yo seré el que estaré. Es su presencia y su actuar. Los eruditos Kiel y Delitzsch comentan, la pregunta de Moisés presuponía que el nombre expresaba la naturaleza y operaciones de Dios y que Dios expresaría en hechos la naturaleza expresada en el nombre. Dios se designó a sí mismo mediante este nombre como el Dios absoluto, actuando con una capacidad y autodependencia sin ataduras. Dios se reveló a Moisés no solamente como el Dios creador, Elohim, como el Dios de sus padres o el Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sino también como el Dios personal que opera y dirige la historia de la salvación. Yahweh, Yahvé, Jehová. El yo soy significa que el Señor es el Dios autoexistente, todo suficiente y todo trascendente. Implica lo siguiente. Yo soy y estoy contigo y trasciendo toda circunstancia tuya. El nombre de Dios es absolutamente relacional. Nos habla de su permanencia con nosotros y de su actuar en nosotros. Los egipcios eran politeístas. Muchos de nosotros conocemos acerca de esta cultura antigua. Prácticamente tenían un Dios para cada cosa. El Dios del sol, el Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios del viento, la diosa de las cosechas, la diosa del desierto, el Dios del río Nilo, el Dios de la fertilidad, la diosa del nacimiento, el Dios de la medicina, el Dios de la sanidad, entre muchas otras deidades falsas. El nombre del Dios verdadero significa: yo soy el único Dios de todo y sobre todo. El Dios que está presente y activo, el Dios que está contigo. En otras palabras, Moisés, no necesitas un Dios del sol, yo creé el sol, yo soy el que soy. No necesitas un Dios del cielo, yo creé el cielo, yo soy el que soy. No necesitas un Dios del río Nilo ni de las aguas, porque yo soy el creador de todas las aguas, yo soy el que soy. No necesitas un Dios de la fertilidad, porque yo soy el que soy. Yo soy el creador, el que entreteje a los seres humanos en el vientre de su madre y el dador de la vida. Yo soy el Dios de todo y sobre todo. Pero el Dios que además de ser, está. Y eso es sumamente poderoso. Porque desde su nombre, para siempre, Él garantiza su presencia contigo y su actuar en tu vida. El yo soy es quien ilumina también las páginas del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Pacto de la Gracia, en la revelación de Cristo Jesús, nuestro poderoso Salvador, quien dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. El evangelista Juan registra los 7 yo soy de Jesús. Y noten cómo todos estos yo soy del evangelio de Juan son relacionales. Cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida, se presenta así para alimentarnos, para sustentarnos, para saciar nuestra hambre. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, se presenta así para iluminarnos, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y para darnos también
la misión de ser nosotros personas que reflejemos su luz. Cuando Jesús se presenta como la puerta, diciendo, yo soy la puerta, ¿saben qué está diciendo? Entren a la salvación. Todos los yo soy de Dios tienen que ver con su presencia y su actuar. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, lo dice para dar su vida por nosotros, las ovejas que Él conoce por nombre. Cuando Él se presenta diciendo, yo soy la resurrección y la vida, lo hace para darnos una esperanza eterna. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo hace para que sepamos que Él nos lleva al Padre como el camino. Él es el que nos hace libres siendo la verdad. Y Él también es el que nos da la garantía de perpetuidad a su lado. Cuando nos ofrece la vida, diciendo, yo soy la vida. El séptimo yo soy del Evangelio de Juan es cuando Jesús dice, yo soy la vid. Y eso inmediatamente implica que nosotros somos los pámpanos. Cuando Él dice, yo soy la vid, tiene que ver con el hecho de que nosotros estemos en relación permanente con Él para que demos fruto abundante y fruto que permanezca. La tercera lección es que el llamado de Dios implica desafíos abrumadores. Ciertamente el llamado de Dios nos presenta retos inmensos que pueden causar incertidumbre en nosotros. Sin embargo, contamos con la esperanza de que Dios nos guiará a través de cada situación que enfrentemos. Leamos el capítulo 4 de Éxodo, versículos 1 y 2. Entonces Moisés respondió a Dios diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Por favor, vean el juego de enfoques en estos dos versículos. Entonces Moisés respondió, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. El enfoque de Moisés está en la incertidumbre del futuro. Está en la inseguridad de cómo iban a reaccionar aquellos a los que Dios lo estaba enviando. Entonces él está divisando un horizonte lleno de incertidumbres e inseguridades, pero Dios quita el enfoque de ese horizonte futuro y lo lleva a la propia mano de Moisés. Y le dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Por qué Moisés tenía una vara en la mano? Porque ejercía el oficio o uno de los oficios más despreciados de aquel contexto. Él era pastor de ovejas. Y lo que tenía en la mano era una vara vieja que había usado como un prófugo cuidando ovejas ajenas por 40 años. Moisés es honesto y expresa su duda a Dios. El teólogo alemán Paul Tillich dijo que la duda no es lo contrario de la fe, sino que este es un elemento de la fe. ¿Recuerdan aquel hombre con el hijo endemoniado que le dijo a Jesucristo, creo, ayúdame en mi incredulidad? Seamos honestos, amados hermanos, a la iglesia no venimos a pretender ser algo que no somos. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe? Amén. ¿Y cuántos de nosotros batallamos con la incredulidad? Moisés no era la excepción. El sentido de la fe en el Antiguo Testamento, más allá de ser un consentimiento intelectual, es la confianza que se fundamenta en una relación personal con Dios. Es decir,
La fe, más allá de ser racional, es relacional. Cuando nos sentimos abrumados por los desafíos que tenemos por delante, Dios nos hace notar lo que ya tenemos en la mano. Ahora nos pide que lo que hemos tenido por mucho tiempo en la mano lo pongamos a su servicio para que Él lo pueda usar para su gloria. Es como si Dios nos dijera, eso que tú has considerado ordinario en tu mano, yo puedo usarlo para hacer algo extraordinario. En otras palabras, Dios dice, Moisés, yo estaré contigo en esa vara, en la vara de siempre. Yo estaré contigo con lo que ya tienes en la mano. A través de la vara de Moisés, Dios abriría el mar y daría agua de la roca, entre muchos otros prodigios, milagros y portentos. La cuarta y última lección es que el llamado de Dios trasciende nuestras capacidades. Debemos aceptar que su llamado nos supera y que su propósito es superior a nuestras vidas. Ahora bien, el llamado de Dios puede superar nuestras capacidades y competencias, pero no las del Señor, quien es capaz de usarnos a pesar de nuestras limitaciones. Veamos Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Y creo que muchos se han de identificar con esa expresión. Y han dicho, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Quiero llamar su atención, amados hermanos, a lo siguiente. Noten que Dios no solo hizo la boca del que habla, sino también la boca del que no habla. Dios no solamente hizo al que oye, sino también hizo al sordo. Dios no solamente hizo al que ve, Él también hizo al que no ve. Dios le hace saber a Moisés que Él lo había creado con dicha limitación. En el versículo 12, Dios le dice a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El sentido de las palabras de Dios es el siguiente, Moisés, yo te creé con esa limitación. ¿Crees que no te conozco? ¿Crees que me sorprende que seas limitado para hablar, que seas torpe de lengua? ¿Crees que eso me sorprende, que seas lento para hablar? Yo te creé así, Moisés. Y ahora ve y está seguro de que yo estaré con tu boca, con esa boca limitada, con esa boca torpe, yo estaré. Y será mi mensaje el que salga de esa boca. Cuando Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Dios le respondió, yo estaré contigo. Moisés, tú eres alguien con quien yo estaré. Cuando Moisés preguntó, ¿quién eres tú, Dios? Dios le respondió, yo soy el que soy. Yo soy el que estoy, yo seré el que seré, yo seré el que estaré. Para tratar de nosotros traer el significado hebreo del nombre de Dios al español, tenemos que decir todo eso. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que seré y yo seré el que estaré. Cuando Moisés preguntó, ¿y qué si ellos no me creen?
Dios le respondió, yo estoy con lo que ya tienes en la mano. Yo estaré contigo en esa vara. Y cuando Moisés afirmó desde sus complejos, yo soy tardo para hablar y torpe de lengua, Dios le respondió, yo estaré con tu boca porque yo te creé en mi soberanía divina con esa alimentación para que dependas de mí, pero también para que sepas que tú no eres dependiente de tus limitaciones, sino de mis ilimitaciones. Dios le mostró a Moisés que lo importante no es el mensajero, sino quién le había dado el mensaje. No era tampoco la calidad de articular el mensaje, sino la fidelidad al articularlo. ¿De qué sirve ser un orador brillante si no es más que un charlatán religioso? Es preferible tartamudear, es preferible tener torpeza en la boca, pero que lo que salga sea verdaderamente el mensaje legítimo de Dios para su pueblo. No es el mensajero el que avala el mensaje. Es el mensaje el que avala al mensajero. Es fácil comprender, amados hermanos, que Dios nos ha creado con talentos y dones. Y es así. Dios nos ha dado dones y talentos para que le sirvamos. Pero no es tan sencillo asimilar que en el misterio de su soberanía, Dios ha puesto en nosotros intencionalmente limitaciones e incluso en algunos casos aguijones. ¿Recuerdan a Pablo? En el caso de Pablo, el aguijón que padeció fue un freno para su envanecimiento. Enhorabuena por ese aguijón. El libro de Proverbios enseña que después de la soberbia viene la caída. Y vimos a un Pablo que dijo en varias ocasiones en Romanos esta expresión, el pecado que habita en mí. Pablo definitivamente tenía un ego contra el cual pelear, una soberbia contra la cual pelear, un orgullo contra el cual pelear. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Aquí está un freno que yo voy a permitir. Este aguijón en tu carne. Ese es el freno a tu soberbia. Si Pablo se hubiera dejado llevar por el egocentrismo, hubiera fracasado en el ministerio. Pero hoy tenemos un tercio del Nuevo Testamento escrito por este siervo de Dios en la inspiración del Espíritu Santo. Gracias a que Dios en su soberanía dijo, voy a ponerte un freno para que no te desvíes de mi voluntad y mantengas un corazón humilde. Limitaciones y aguijones. Limitaciones y aguijones. Se los resumo a esto. Bendiciones enmascaradas. Nos hacen volver a Dios una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Les pido disculpas porque me cuesta hablar de este tema sin quebrar. Nuestra debilidad es la oportunidad de Dios para perfeccionar su poder en nosotros. Dios proveerá sobrenaturalmente lo que carecemos naturalmente.
nuestras limitaciones también nos llevan a la convicción de que debemos trabajar unidos a otras personas. Moisés necesitó un Aarón y luego a los jueces que él mismo nombraría. Cada una de las dificultades de Moisés se encontró con seguridades de parte de Dios. Jesús dijo, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Jesús también aseveró que nuestra unidad daría como resultado que el mundo crea en Él. Cuando Él ora a su Padre poco antes de morir en la cruz, dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Eso nos incluye a nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y vean el propósito, para que el mundo crea. Ninguno de nosotros tiene el paquete completo. Ninguno. Todos necesitamos al otro. Ninguno de nosotros es autónomo. Somos presentados como un cuerpo que funciona gracias a que tiene todos sus miembros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. No hay una élite superior. Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de Él. Y todos nos necesitamos entre nosotros. Y Dios da un potencial inmenso a la unidad. Él dice que el resultado de nuestra unidad es que el mundo entero crea en Jesús. Qué alivio nos brinda el saber que nuestra debilidad es la vereda por la cual el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Moisés cumplió su misión. El pueblo hebreo salió de la esclavitud en Egipto y fue llevado hasta el borde de la tierra prometida. Durante sus 120 años de vida, Moisés nunca puso sus pies sobre la tierra prometida, aunque sí supo lo que fue poner sus pies descalzos en la tierra santa frente a la zarza ardiente. Sin embargo, fue gracias a Jesús que en el monte de la transfiguración Moisés puso finalmente sus pies sobre la tierra prometida. Leamos el relato de Marcos 9, ya en el Nuevo Testamento. 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, Jacobo y Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve. Nadie en este mundo que los lavara podría dejarlos tan blancos. Y se le aparecieron Elías y Moisés y hablaban con Jesús. Noten que es Jesús el Cristo quien finalmente hace que Moisés entre a la tierra prometida. El monte de la transfiguración conecta las etapas anteriores de la revelación de Dios, la ley representada en Moisés y los profetas representados en Elías, con la revelación presente, con la revelación actual, el Hijo de Dios, como lo afirma Dios el Padre al decir desde la nube, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahí estaba Moisés representando la ley, allí estaba Elías representando a los profetas y Dios dice, ahora deben escuchar a mi Hijo amado. Es por eso que el autor de Hebreos dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 3, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Dios ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 3 versículos 4 y 5, esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo, y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Uno de mis mentores, el doctor Adrian Rogers, marcó mi vida cuando me dijo esto: Fernando, no se trata de lo que tú puedas hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer a través de ti.
Y yo lo entendí aún más profundamente de la siguiente manera. Fernando, no se trata de lo que tú puedes hacer para Dios, sino de lo que Dios puede hacer aún a pesar de ti usándote. Dios puede usarnos a pesar de nuestras crisis de identidad, cuando decimos, ¿quién soy yo? A pesar de nuestras inseguridades, cuando decimos, ¿y qué si ellos? A pesar de nuestras limitaciones, cuando nos presentamos como incapaces a nosotros mismos, como para realizar la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Qué hay de ti? ¿Acaso tienes preguntas o protestas similares a las que presentó Moisés a Dios? Si has preguntado quién soy yo y estás en medio de una crisis de identidad y no te sientes suficiente como para que un Dios tan grande te use, enhorabuena, es un buen síntoma. Porque la respuesta de Dios hoy para ti es más sencilla de lo que pensabas. No te pasará por una terapia psicológica, como lo dije al inicio, ni por una sesión de coaching. Él te dirá de una forma concisa. Hoy voy a decirte de una vez y por todas quién eres tú. Tú eres alguien con quien yo estoy. Tú eres alguien con quien yo estaré. Si has preguntado quién eres tú, Dios, seguramente porque has escuchado demasiadas versiones del mismo Dios en una gama de evangelios, entre comillas. El mismo Jesús dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y había mucha confusión. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y viene la confesión de Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le preguntas a Dios, ¿quién eres tú? Él te hace ver a su Hijo. Él pone tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Dios hecho carne. Si has cuestionado a Dios diciendo, ¿y qué si ellos no me creen? ¿Y qué si no me reciben? ¿Y qué si no me aceptan? Y empiezas a derramar tus inseguridades delante de Dios y ves un horizonte de incertidumbres. Dios mueve tu enfoque de ese futuro incierto para ti y de ese futuro que te provoca tantas inseguridades y lo pone en lo más cercano que tienes, tu propia mano. ¿Qué tienes en la mano? Esa parte que tú ves en la distancia, que te produce incertidumbres e inseguridades, eso está bajo mi cuidado y control. Yo sé lo que estoy haciendo, es lo que Dios te dice. De todo lo que te tienes que ocupar es de lo que ya tienes en la mano y ponerlo a mi servicio. Porque yo estaré contigo con lo que ya tienes en tu mano. Dios usará lo que ya tienes en la mano. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Darle lo ordinario a Dios, esperando que Él haga algo extraordinario. Si como Moisés has protestado, yo soy tardo para hablar y torpe de lengua, hoy Dios te responde, yo te creé intencionalmente de esa manera. Para demostrarte que yo estaré con tu boca. Esto significa, yo estaré contigo en esa limitación.
No eres dependiente de tus capacidades, sino de las mías. Es lo que el Señor nos dice a través de esto. Insisto, Dios proveerá sobrenaturalmente lo que te haga falta naturalmente. Tu debilidad es la oportunidad de Dios para perfeccionar su poder en ti. Dios es quien llama, moldea y equipa a sus siervos. De la vida de Moisés aprendemos que Dios conoce el camino, Dios va mostrando el camino y Dios sostiene en cada día del camino. Moisés no lo tenía todo resuelto, ni siquiera sabía cuál era el camino, pero sí conoció al Dios que sabe perfectamente el camino, al Dios que va mostrando el camino, a veces de forma gradual, en un cuentagotas, para crear dependencia aún más en nosotros de Él. Y luego podemos estar confiados que al igual que el Señor sostuvo a Moisés y a su pueblo en un desierto donde no había prácticamente recurso alguno, Dios dio su provisión en cada día del camino. Que todos nosotros podamos seguir respondiendo al llamado de Dios con entrega total. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiero invitarte a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Todos nosotros, Señor, hemos sido llamados por ti. Y nuestra realidad es que todo lo que podemos ofrecer muchas veces es nuestra crisis de identidad, nuestras inseguridades, nuestras limitaciones y lo que tenemos en la mano. Eso es todo lo que te podemos ofrecer. Gracias, Dios. Por darnos identidad, no en nosotros mismos, sino en ti. Cuán hermoso es saber que somos personas con las que tú estás, que eso es lo que nos define. Tú eres alguien con quien yo estoy. Esa es tu identidad, es lo que te dice el Señor hoy. Señor, cuando las inseguridades nos abruman y las incertidumbres también, y nos preguntamos, ¿y qué si nos rechazan? ¿Y qué si no nos reciben? Señor, tú dijiste con claridad que tú nos proveerías sobrenaturalmente lo que carecemos naturalmente. Señor, tú nos llevas a conocerte más profundamente y nos revelas tu nombre para siempre. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy, yo seré el que seré, yo seré el que estaré. Gracias porque desde tu mismo nombre garantizas tu presencia y tu actuar en nosotros. Señor, gracias por afirmar que no necesitamos más que lo que ya tenemos, pero puesto a tu servicio. Hoy Dios sigue haciendo la misma pregunta. ¿Qué tienes en la mano? ¿Es un oficio despreciado por muchos? ¿Es algo que tú mismo menosprecias?
Dáselo a Dios. Y dile, aquí está. Pudo ser una vara de pastor por 40 años. Moisés no se imaginó que a través de esa vara Dios abriría el mar de par en par para que el pueblo fuera libre finalmente. No está en ti saber lo que va a pasar con lo que tienes en la mano. Solo está en ti el ofrecérselo a Dios y decirle, perdóname si lo he menospreciado o despreciado. Aquí está. Es lo que tengo para ofrecerte. Úsame para tu gloria, Dios. Oro por mis hermanos, Señor, que quizá han sido limitados por complejos diversos o por sentirse incapaces, como Moisés, que dijo, soy torpe de labios. Señor, hoy te pedimos que tú perfecciones tu poder en nuestras limitaciones. Hoy reconocemos que no somos más que seres humanos muy limitados delante de un Dios ilimitado. Somos seres humanos imperfectos delante del Dios perfecto. Somos seres humanos débiles delante del Dios todopoderoso. Hoy podemos decir, Señor, cada uno en lo individual, heme aquí, envíame a mí. Hoy sé finalmente quién soy por quién está conmigo. Hoy sé finalmente que no depende de mis competencias, sino de las de Dios. Hoy sé finalmente que no depende de mis limitaciones, sino del Dios que obra a pesar de mis limitaciones, mostrando que Él es ilimitado. Señor, te damos gracias por hablarnos, por la convicción de mis hermanos, de ese llamado, y guíalos con tu Espíritu Santo, porque tú conoces el camino, tú vas mostrando el camino y tú sostienes en cada día del camino. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Él como nunca antes lo has hecho. Dile, Señor Jesús, creo en ti, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. Te doy mi vida tal cual soy, tal cual estoy. Úsame. Quiero ser tu instrumento. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación hemos orado. Tu nombre, Jesús. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios.